Bueno, entonces muy buenos días todavía, noveno D. Entonces confirmamos que faltan en la clase Estefanía García y Ana Sofía Hernández. Como segundo punto, recordar el envío hoy máximo a las 11 p.m. del taller de lectura. Recordemos que eso es nota para el logro 2. Algunos ya, un par de personas ya lo enviaron, entonces yo lo estoy revisando. La idea es con esa nota, por favor que ustedes, hoy es martes, la idea es que el jueves entren a la plataforma en la tarde y revisen actualizadas todas sus notas, incluyendo el laboratorio, incluyendo ya prácticamente tenemos 80% del logro 1, solamente nos faltaría competencias y tenemos un buen porcentaje, prácticamente 25, como unos 60 puntos del logro 2. Nos faltaría competencias y el laboratorio 2, que es la próxima semana. Listo. En cuanto a la evaluación, yo ya en ClassKit está liberada la nota, espero que todos hayan entrado. Ahorita voy a hacer una breve retroalimentación del punto de pronto en el que más tuvieron duda, en el que más fallaron, para que ustedes tengan en cuenta porque eso vuelve a entrar en competencias. Las competencias, recuerden que arrancan el lunes 18, la otra semana, y se terminarían 2 días de la siguiente semana, para que tengan en cuenta las competencias. Yo creo que ya hoy en dirección del grupo les dijeron que van de 10 a 12, según un horario pues que ya socializará. Las de biología, ¿cuándo quedaron? Van a estar, bueno, noticia es que física, química y biología van a ser aparte. Entonces las de biología por solitas van a ser el día jueves, o sea, de este jueves en 8 días. De tal manera que ustedes van a tener los 2 logros y van a tener todas las preguntas de opción múltiple por ClassKit. Son 10 preguntas por cada logro. Para darles un poquitito más de margen, van a tener más tiempo, de tal manera que no, ya respondan una pregunta, ya les queden 80, y ya respondiendo les queden 60. Van a tener 10 para cada logro. Es opción múltiple, sin argumentos, sin solamente tipo, competencias, una rejilla y ustedes van colocando ahí su respuesta. La novedad para estas es que van a tener 5 opciones, o sea, van a tener A, B, C, D y E. Esa es la única novedad de las pruebas y el número de preguntas, ¿no? Preguntas de este aspecto, muchachos, de esta información. Listo, Juan. Gracias, Juanito. Ahora, arranco entonces la presentación de hoy. Voy a dividir, quiero como no robarles tanto tiempo, la verdad. Sé que ustedes tienen ahorita un día pesado hoy martes y la idea es que me terminen el taller. Entonces yo espero, de aquí son las 12, 10 y 12, máximo media hora. ¿Listo? Entonces súper concentrados. Voy a hacer 2 cosas. Voy a explicar rápidamente unos puntos que salieron en la evaluación y ahí pues hay una buena noticia para algunos. En el punto 6, ya muestro las preguntas para que sepan de qué estoy hablando. Y 2, voy a explicar claves dicotómicas. Súper importante que vean bien, es una forma de clasificar individuos mediante características que lo entiendan hoy, porque a partir de esa explicación de hoy, de qué es y cómo se hace una clave dicotómica, ustedes deben hacer el laboratorio número 2, que es el gran porcentaje, que también tiene un buen porcentaje de logro junto con el laboratorio de frecuencias que ya hicieron. Entonces les voy a compartir pantalla. Esta presentación la van a encontrar en el quincenal 16 para que por favor la trabajen. El viernes ustedes van a tener la guía del laboratorio número 2 y la van a desarrollar entre el viernes y el martes. También vamos a como que la partimos en dos sesiones. Creo que ha funcionado y no atafagamos demasiado un día. Bueno, listo. Entonces, claves dicotómicas, ahorita arranco con eso. Antes de esta parte, vamos a mirar las preguntas que le salieron en la evaluación, que fue de pronto la que más fallaron. La primera pregunta decía, ¿ya están viendo la pantalla o aún no? ¿Están viendo la presentación azul? Sí, Miss. Acá yo les tengo las de AVE porque las preguntas son diferentes, entonces voy a centrarme en los puntos. Este es un problema, el problema de los koalas. Les voy a explicar varias cosas ahí porque vuelve a entrar esto con otros problemas, entra y lo del principio de Harding-Weinberg, fijo, va a entrar en competencias en el logro 2. Entonces, por favor, repasemos esto. A ustedes les pueden preguntar frecuencia genotípica, frecuencia fenotípica o alélica. Entonces, repasemos qué es cada uno. Cuando ustedes les preguntan frecuencia genotípica, por ejemplo, en este problema les estaban dando la frecuencia genotípica. Recordemos que los genotipos son las letras, mayúscula, mayúscula, o decir que es homocigoto o heterocigoto, si es dominante o recesivo. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, si esa población era de 1900 koalas, se repartían, esos koalas se reparten entre 0.7 o 70% eran P mayúscula, 20% eran P mayúscula, P minúscula, porque es la heterocigota, y solo el 10% o el 0.1% es minúscula, minúscula, que sería marrón. ¿Hasta ahí entendemos ese repaso? Partamos de ese hecho porque a veces como que ya, de hecho, el contexto los perdía un poco a algunos. Entonces, aquí no tenían ustedes que sacar la frecuencia genotípica, se la daban ya. Por eso les pedíamos, y aquí voy a hacer la siguiente aclaración, en este punto, cuando yo califiqué la evaluación, valí esta respuesta. Los que me pusieron, y ya les voy a explicar por qué los valores así. Pero cuando leemos, algunos me hicieron caer en cuenta, y de pronto algunos calcularon la frecuencia fenotípica porque acá lo decía. Entonces, yo voy a revisar nuevamente la evaluación. Yo ya estuve mirando, a ninguno le va a bajar puntos. Algunos obtuvieron 0 puntos porque no hicieron ni esto ni esto. O sea, algunos hicieron un cálculo súper loco que no tiene que ver con ninguna de estas dos ideas. Ahorita explico de dónde salen los cálculos. Algunos hicieron bien porque calcularon el alelo P mayúscula, ¿cierto? Y el alelo P minúscula. ¿Cómo se calcula? Esa sería la frecuencia alélica. O sea, la frecuencia de los alelos, que es la P mayúscula o la P minúscula o la nomenclatura que les dé. ¿Cómo se calcula eso? Si ustedes se dan cuenta, 0.7 son P mayúscula, P mayúscula. Eso ya lo tenemos fijo, ¿cierto? Y 0.1 son P minúscula, P minúscula. ¿Qué significa? Que esos heterocigotos, que como tienen una letra mayúscula y una minúscula, estos se van a repartir. Mitad de letras son minúsculas y mitad de letras son mayúsculas, de tal manera que la forma siempre, algunos lo calcularon de otra manera con los individuos, pero eso es una manera de calcularlo, es el 0.7, que ya sabemos que tiene todas las P's, más la mitad de 0.2, que sería 0.1, en total la frecuencia alélica de P mayúscula es 0.8. Algunos cometieron el error de coger los heterocigotos y sumárselos todos aquí. Eso sí es un error. ¿Listo? Si alguno calculó así, no vale. Lo otro, si alguno me dijo, si alguno respondió por este lado de frecuencia fenotípica, le podría valer si me lo pone así. Frecuencia del fenotipo gris igual a 7.2 más 0.7 igual a 0.9. ¿Por qué? Porque están sumando qué genotipo es dominante. En este caso, mire, es una dominancia completa. Y el alelo marrón solamente es 0.1. Si me lo colocan tal y cual, valgo. Por eso a algunos les voy a sumar en la evaluación más 5 puntos. A los que me lo hayan hecho de esta manera, igualito. No una mezcla de los dos, no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y ya de aquí al jueves pueden entrar a ClassKit y también en la plataforma de notas y ven si la nota les subió o les quedó igual. A ninguno le va a bajar, porque ya estuve mirando. Preguntas hasta acá. Entonces, a ustedes en una evaluación les pueden preguntar 3 cosas. La frecuencia de los genotipos, que es saber cuántos son homocigotos dominantes o heterocigotos o homocigotos recesivos, o letras, ¿cierto? También se puede traducir en las letras mayúsculas o minúsculas. También les pueden preguntar la frecuencia fenotípica, que es cuántos exhiben el carácter, pero recuerden que tienen que leer bien el contexto, porque esto puede cambiar con una codominancia o una dominancia incompleta. ¿Cómo le salió a otros cursos? ¿Cierto? A otros no les salió este ejemplo de dominancia completa. O también les pueden preguntar frecuencia alélica, que es cómo se distribuyen los alelos. Y ahí es donde de pronto más les cuesta. ¿Por qué? Si esta población tiene 1900 koalas, en total, ¿cuántos alelos hay? ¿Quién me ayuda a responder? ¿Cuántos alelos hay en estos 1900 koalas de este gen? 3800. Muy bien, Bejarano. 3800. ¿Qué significa? Que el total de alelos que yo tengo, P más P, serían 3800 y están repartidos en el 80% son mayúsculas y solo el 20% son minúsculas. Aclarado ese pedazo, ustedes pueden calcular esto de varias maneras, sumándolo así directamente de los índices de la frecuencia genotípica, pasarlo a frecuencia alélica. Algunos lo hicieron bien, pasando primero, sabiendo cuántos individuos hay, y luego los individuos llegar a esta respuesta. Pero igual tienen que, o sea,
hacer un procedimiento coherente para llegar a un punto, porque la respuesta no puede variar. Listo. Ahora, esta pregunta yo no alcanzo a salir en la evaluación, se las quité por el tiempo. A ustedes también les pueden preguntar cuántos individuos de cada fenotipo hay. Si ustedes ya saben esto de acá, pueden pasar y decir, de los 1900, 1350 son koalas grises y 150 son koalas marrones. También puede salir en una evaluación. Bien, preguntas de esta breve retroalimentación. Las demás preguntas, la mayoría de pronto alguno la embarró porque no hizo un argumento pequeño, pero en realidad las demás preguntas estuvieron en general bien. Misa, ¿y cómo sabías cuántos individuos eran grises y marrones? ¿Aquí en la D? ¿Aquí en la C, amor? Sí. Si tú sabes que el 90% son grises, porque ya lo calculaste acá, entonces tú haces como una proporción. Si el 100% es 1900, el 90% ¿cuántos serán? Y sale 1350. Pero, o sea, ¿cómo es la operación? Pero también se podía como Bueno, 0,9 por... Sí, hay varias maneras, ¿no? Cami, explícanos la tuya con los índices, por favor. Pues la más fácil era que cogías La más pues la cantidad de los del color gris que iban a ser la suma del heterocigoto más el homocigoto dominante y Listo, Estos dos. 0,9. Eso lo multiplicas por 1900 y te va a dar. Exacto, o sea, nosotros sabemos que los grises son los dominantes y los heterocigotos, porque domina el gris Sí. acá. Entonces sería 7.9. Lo multiplicas por el total de la población, que es 1900, ¿cierto? Y te va a dar. Y te va a dar ya estos dos datos. Lo puedes hacer por regla de 3, por proporción. Esas dos son las maneras como más habituales. Bueno, Miss, bueno. ¿Quién tiene pero alguna espérate un pregunta? momentico. Ahí ¿Quién? cuando pones la cosa hasta calcular individuos, la aleatoría de todos los valores es una 1900, entonces ¿No me ¿de dónde da? salen? Espérame, porque yo no sé si les copié, de pronto fue que les copié el valor de otro noveno, porque cada uno tenía datos diferentes. Ayúdenme a sacar el dato. 500. ¿Cuánto sería 90% de 1900? Pues, ayúdenme a sacar ahí un cálculo. Espérate, a ver si lo puedo sacar. Es que creo que sí copié fue el punto C del otro noveno, que tenía otro dato diferente, porque si no da. Está muy bajito. 1710. 710. ¿1000 qué? 710. Listo, entonces 1710 y por defecto los otros son marrones. Entonces yo ahorita ya cambio esto y se los coloco en la diapositiva bien cuando esté publicado, porque este dato se los cogí, creo que fue de noveno A. Listo, chicos. Bueno, ahora, pasemos a esta parte. Entonces, ¿qué es? Miren que nosotros, cuando vemos seres vivos, los llamamos por los nombres comunes. Entonces, acá Luchito, que es el experto en memes, me ayuda con esta parte introductoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno puede ver, no sé, flores. La mamá de las flores las llama mis geranios, mis rositas, mis margaritas, mis girasoles. Esos nombres comunes. Pero la taxonomía, ya la hemos visto, porque lo dijo Carl Linneo, y Carl Linneo fue como el padre de la taxonomía, fue el que se inventó darle nombres científicos y agrupados con unos nombres estandarizados, llamémoslo así, a los seres vivos. Entonces aquí con los personajes de Bob Esponja, pues todos estos nombres de la parte superior son nombres comunes. Entonces llamar a Bob Esponja él se llama así y todo el mundo lo conoce de forma, en el lenguaje vulgar, en el lenguaje no científico, ¿cierto? Se llama Bob Esponja o Patricio o Arenita. Pero cuando ya, después de que se supone que uno ve taxonomía y es biólogo, o se pone a trabajar mucho el tema de nombres científicos, se da cuenta que los seres vivos tenemos nombres y pertenecemos a unos grupos. Por ejemplo, las esponjas son poríferos, ¿cierto? Las estrellas de mar como Patricio son equinodermos. Bueno, hay cetáceo sería de pronto esta perlita que sería como una especie de ballena, no sé. Cada uno tiene zooplancton, entonces, bueno, el plancton, hay tipos de plancton, el fitoplancton y el zooplancton. Entonces, con el trabajo taxonómico, uno se va afinando en darle un nombre. Por ejemplo, nosotros somos humanos, pero el nombre científico es Homo sapiens sapiens. O, por ejemplo, un perrito es Canis domesticus. Entonces, de una u otra manera, el nombre científico, sea en cualquier idioma, es un lenguaje universal. O sea, ahí ya está por encima de hablar en inglés, español, alemán. Los nombres científicos son nombres generalmente que tienen raíces de las lenguas muertas, por eso son raíces sí, muy bien, latinas o griegas. Generalmente latinas, casi siempre son raíces latinas, cosa que
podamos conocerlo, identificarlos, todos los de ciencias. Todos los de ciencias sabemos que el maíz es sea maíz. De pronto allá, aquí le dicen choclo, ¿cierto? Por allá le dicen mazorca, en otro lado le dicen maíz, no, maíz amarillo. Bueno, cada país puede tener su nombre cultural, pero los nombres científicos sí son unificados. Entonces, ¿qué significa eso? Nos va a conocer los organismos y sus características nos permite clasificarlos. Vamos a hacer un ejercicio ahorita de cosas que no son biológicas para luego ver ejemplos en lo biológico. Nosotros tenemos pues que observar en los individuos aspectos que los caracterizan. A eso les vamos a llamar un carácter. Entonces, por ejemplo, tener plumas o no. Si yo veo un individuo que tiene plumas y el otro no, yo puedo decir uno es mamífero y el otro sabe. Entonces, ya hay características que nos permiten clasificar. Cuando hablamos de claves dicotómicas, es una herramienta, una forma de identificar y agrupar individuos dependiendo de características que generalmente son morfológicas. Cuando hablamos de morfológicas, hablamos de forma, tamaños, colores, estructuras específicas, que eso de claves dicotómicas arrancó en el contexto biológico, pero ahora las claves dicotómicas permiten clasificar cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo hacer una clave dicotómica con los carros. Entonces yo puedo decir carros, por clasificarlos por precio, clasificarlos por número de puertas, clasificarlos por número de sillas. Bueno, yo puedo hacer una clave dicotómica. ¿Cuál es la característica de la clave dicotómica? Es un paso a paso en el que, como su nombre lo dice, yo puedo coger dos caminos, dos opciones. Yo no puedo decir frutas, las amarillas, las verdes, las rojas, no. O sea, yo voy a decir frutas y puedo decir de pronto ácidas o cítricas y no cítricas. Y ahí voy clasificando. Siempre es una dicotomía. Hasta hay que preguntarse, ahorita vamos a dar unos ejemplos para que ustedes los vayan como una u otra, se vayan familiarizando con las claves dicotómicas. Hasta este tema, hasta claves dicotómicas, entraría en competencias. La otra semana vamos a ver algo que se llama árboles filogenéticos, pero eso creo que no alcanza a entrar. Pues nosotros tenemos competencias el jueves, pero ya el martes ustedes tienen que terminar el laboratorio, entonces no, se vería hasta el tema del laboratorio entraría. Listo, entonces veamos una clave dicotómica, fácil, la más sencilla. Veamos esta clave dicotómica. Ustedes tienen objetos en su cartuchera, ¿cierto? En su cartucherita de útiles escolares. Entonces, por ejemplo, bueno, o no sé, en algún lugar de su estudio, en algún lugar tienen elementos de estudio. La idea es irlos. Bueno, entonces, miremos aquí como la clasificación y ahí vamos como, lo vamos a aplicar a otras cosas que ustedes tengan. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos siempre parte de una pregunta en la que solo tiene dos opciones, no siempre sí o no. Puede tener, por ejemplo, un color, ¿es blanco o es negro? ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿sirve para escribir y dibujar? Si sirve para escribir y dibujar o no. Y ahí voy abriendo las opciones, voy abriendo la forma de clasificar. A partir de si sirve, entonces yo puedo decir, ¿será que lo que yo trazo al escribir o dibujar se borra fácilmente, sí o no? Cuando un elemento de mi cartuchera sirve para escribir y dibujar y su trazo borra fácil, es un lápiz. Si no, es un esfero o bolígrafo. Listo, aquí ya clasifiqué dos cosas de mis 5 elementos de mi cartuchera. Entre más elementos yo tenga, más tendré que sacar características que las discriminen, que las clasifiquen. Ahora, todo lo demás de mi cartuchera que no sirve para dibujar o escribir, ¿será que yo hago otra pregunta que me desarme mis útiles? Sería, ¿sirve para pintar? Entonces, ¿sí o no? Si sirve para pintar o para dibujar, para hacer dibujos, sería una témpera o vinilo, pero si no, ¿cierto? Pero tampoco sirve para escribir y dibujar, ¿será que sirve para medir? Entonces ahí puedo abrir. Mire que no siempre aquí inmediatamente salen los dos clasificados. Yo puedo clasificar a uno y seguir abriendo el margen de la dicotomía de la clave. Última pregunta, ¿sirve para medir? Sí, es una regla. Si no, entonces de los que no sirven para medir ni sirven para pintar dibujos, ¿será que me sirven para borrar? Entonces si sirve, es un borrador. Listo, perfecto. Y entre más elementos yo tenga que clasificar, las claves dicotómicas se vuelven más complejas. Obviamente, esa es la más sencilla. Ahora miremos una
ya más facilita también, pero más de lo biológico. Animales de compañía o mascotas. Entonces, en mi casa, pues yo quiero clasificar un pez, un pajarito doméstico, el perro y el gato. Entonces, primera pregunta, ¿los viven en el agua? Entonces yo digo, sí, mi pez vive en el agua, listo, lo clasifiqué, ahí quedó. Los que no, entonces quedan agrupados estos tres y los tengo que desarmar. Una característica que separe a uno de los tres. O sea, siempre deben pensar ustedes cuando hagan una clave en apartar a uno. Ir como yendo por partes separando. Ahora les voy a mostrar una clave que tiene un error para que ustedes vean que no pudieron clasificar a todos los individuos de ese grupo porque no separaron de a uno por uno. Entonces ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Será que tienen plumas? Si tiene plumas, pajarito de la casa. Si no, pues tiene pelos, digamos. Ahora, dentro de los que no tienen plumas, ¿será que les gusta pasear o son solitarios? Yo puedo hacer cualquier pregunta en relación a algo que diferencia al perro y al gato. Le gusta pasear al perro y el que no le gusta pasear es al gato. Listo, preguntas hasta acá. Súper fácil esto, por eso no creo que me demore mucho aquí. Preguntas de cómo son las claves dicotómicas y para qué sirven. ¿No? Listo, sigamos. Ahora, miren que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 animales que hacen parte de los felinos. Tigre, chita, leopardo, león, jaguar y puma. Acá intentaron sacar la clave dicotómica. De todos los animales, ¿cuántos lograron identificar? De esos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos lograron clasificar realmente? Y llegar a un objetivo, llegar a saber las características totales. ¿Cuántos? ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Teníamos inicialmente 6, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, arrancamos de un conjunto de 6 felinos. Pero ¿a cuántos ¿A llegaron? 3? A 3, muy bien, Laurita. Solo a 3 lograron identificarles, llegar hasta el punto de identificarlos. Solamente llegaron a decir, los felinos que tienen muchos colores y los que son de 2 colores, que sus manchas son bicolores, o de un color, ¿cierto? Como el puma. Entonces ya llegamos a la especie 1. Acá quedaron los otros 5. Si ustedes se dan cuenta, fueron disgregando, acá llegó otro, el leopardo, porque tiene visión nocturna, pero quedaron, los que tienen visión nocturna quedaron en este grupo, pero los que son de visión diurna separaron al leopardo, pero no separaron a los demás. Cuando saltamos acá, llegamos a la especie de chita, porque tiene colmillos más cortos, y en el otro grupo quedaron los de colmillos largos, pero si ustedes se dan cuenta, nunca llegan al objetivo de la clave dicotómica, que es separar individuo por individuo hasta que cada uno quede clasificado. Tendríamos que volver a hacer la clave dicotómica y de una u otra manera arrancar de tal manera que el tigre se quede separado del jaguar, cosa que nunca hicieron acá. Listo, entonces, eso es lo que podemos de una u otra manera mejorar. ¿Cómo es una clave bien hecha? Esta nos sirve mucho como lo que ya vimos de reinos, para llegar a cada uno de los 5 reinos que ya vimos. Entonces, una recomendación, siempre den la instrucción de a dónde deben pasar para que la clave tenga un seguimiento de instrucciones clara. Entonces, primera instrucción aquí de esta clave dicotómica, los unicelulares y los pluricelulares. Esto ya lo habíamos visto. Si son unicelulares, pasa al 2. Los unicelulares pueden ser procariotas o eucariotas. Si son procariotas de una, ya sacamos a las bacterias que son móneras. O sea que ya clasificamos un reino. ¿Cuántos nos quedan? 4 reinos. Listo. Si no, entonces ustedes se dan cuenta acá yo abrí la clave dicotómica en 2. ¿Cierto? Unos en los eucariotas van a pasar a los 3. Cuando pasamos todos los organismos, digamos, de la clave 3 son eucariotas. Ahora los voy a clasificar. Aquellos que se pueden mover y aquellos que no tienen sistema de movimiento. Entonces voy. Organismos unicelulares, ¿cierto? Que son eucariotas y que poseen locomoción, las protistas o protoctistas. Ahora, por este lado, los que no poseen locomoción, vamos a irlos a las 4. O sea, los que no tienen forma de moverse. Pueden ser autótrofos. Hay otros protistas autótrofos, muy bien, las algas. Y los heterótrofos, que únicamente son hongos.
¿Cómo llego yo al 5? Recuerden que el 5 viene acá de la instrucción 1. Todos los pluricelulares van a saltar el número 5 y lo vimos, los pluricelulares pueden tener tejidos verdaderos o no. Si no tienen tejidos verdaderos, vamos a pasar al 6 y llegamos a unos autótrofos que son las algas, que son pluricelulares, o llegamos a los eucariotas, ¿cierto? Heterótrofos, que son el reino de los hongos. O sea que aquí hay dos tipos de hongos, las setas u hongos o champiñones y las levaduras. Acá ya están sacando grupos dentro, los filum dentro de los hongos. Y ojo, cuando forman tejidos, recordemos que los que forman tejidos, los únicos que forman tejidos son autótrofos, que son plantas, ¿cierto? Los de tejidos verdaderos autótrofos son las plantas, y los que forman tejidos verdaderos heterótrofos son los animales. Y ahí logro hacer una clave dicotómica completa y ordenada para los reinos de clasificación actual, a los reinos actuales de clasificación. Listo, preguntas hasta acá. No entendí, Miss. Dani, ¿en qué parte te has quedado? Es que cuando vimos que eran unicelulares y que sí tenían locomoción y eso. Aquí en esta parte. O sea, una clave dicotómica, una clave dicotómica, el criterio, por ejemplo, de Dani, yo le puedo decir a Dani, mira, yo te voy a dar 5 reinos, tú búscame unos criterios para irlos separando en una clave dicotómica. Puede que la clave de Daniela cambie. O sea, las claves dicotómicas no son universales. Lo importante es que el criterio realmente sea válido. Entonces, por ejemplo, esta clave de esta persona partió, que fue tomada aquí de este recurso, partió de decir, bueno, de todos los organismos que yo tengo, ¿cuáles son uni y pluri? Recordemos que los uni, que están aquí, que saltamos al número 2, y pienso que ahí no hay problema, hay los unicelulares eucariotas y los procariotas. Los únicos unicelulares procariotas son el reino de las monedas. O sea que ahí ya saqué a un reino. Me queda buscar la manera para sacar a los demás. Hay una cosa, recuerden que las protistas son tan diversas que hay de todo, ¿no? Hay unas que se mueven, otras que no, otras unas son autótrofas, otras son heterótrofas. Por eso aquí, en esta clave, tuvo esa persona que tener un criterio para desglosar a las protistas en 3 grupos, ¿cierto? Que son los que existen, los protozoos, las algas unicelulares y los pluricelulares. Por eso él desarmó 3 criterios acá. Y los hongos también los desarmó en 2 grupos, en el grupo de las levaduras y en el grupo de las setas, que son los champiñones, que son macroscópicos. O sea, también los separó en los microscópicos y en los macroscópicos. Entonces, él fue desarmando acá de tal manera que logró llegar a ubicar y a separar grupos dentro de los reinos. ¿Qué criterios utilizó? Primer criterio, ser unicelular o pluricelular. Cuando pasó a los unicelulares, discriminó entre procariotas y eucariotas. Como acá ya sacó a las móneras, mandó a las eucariotas al paso 3 y dijo, bueno, yo voy a mirar los que se mueven y los que no. Ese criterio fue el que él escogió para saber que las eucariotas que se mueven, que son el grupo de los protozoos, pertenecen a las protistas. Las que no se mueven las pasó al 4 y las dividió en autótrofas y heterótrofas. Entonces, y ahí va desarmando y va sacando un grupo. Veamos aquí este ejemplo, que es mucho más fácil que de una u otra manera. Uno con un diagrama puede sacar una clave dicotómica. Tenemos un grupo de vertebrados. ¿Cuáles son los vertebrados, chicos? ¿Cuáles son los animales vertebrados? Los que tienen huesos. Los que tienen los que tienen huesos, sobre todo a manera de endoesqueleto. Tenemos dentro de los vertebrados a aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, ¿cierto? Son los 5 grupos de los vertebrados, se llaman cordados. Ahora, díganme un primer criterio que ustedes usarían. Acá yo tengo la clave hecha, pero ustedes me van a ayudar para ver si lo entendemos con este diagrama más fácil. ¿Qué primer criterio usarían ustedes para desarmar a los vertebrados? El diagrama lo está diciendo. Dani. Con escamas y sin escamas. Entonces yo pongo 1A tiene escamas, 2B no tiene escamas. El 1A que tiene escamas voy a hacer un número que va a ser el número 2. Y recordemos que como es dicotómica voy a tener 2A y 2B. Entonces segundo criterio, o sea que yo ya estoy aquí, tiene escamas. Entonces, ¿cómo hago para desarmar estos dos en un nuevo grupo y clasificarlos? ¿Cuál sería el criterio para desarmar a los vertebrados con escamas? Otro nuevo criterio para desarmarlos. Branquias y sin branquias. Tener o no tener branquias. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
Yo armo aquí el 2, lo paso para acá y pregunto. Acá puedo colocar paso al 2, ¿no? Acá no sobraría la. Entonces sería paso al 2. El 2A tiene branquias. Los que tienen escamas y tienen branquias son peces. Ya, llegué a clasificar este primer grupo. Me quedan estos 4. Los que tienen escamas y no tienen branquias son reptiles. Listo, ya clasifiqué estos 2. Me faltan estos 3 grupos. Entonces, como yo ya voy por este lado, me devuelvo, no tiene escamas, ya no puedo utilizar el 2 porque lo usé, voy a utilizar el 3 y clasifico por la presencia o no de pelos. Los que tienen pelos, todos son mamíferos, por eso estamos metidos dentro de los mamíferos, y si no tienen pelos, tengo que ir al número 4. Dentro de los mamíferos sin escamas y sin pelos, voy a hacer otro criterio que sería tener plumas. Dentro de las plumas están las aves, todas las aves tienen plumas, creo que solamente hay una excepción, hay rara que es, pero igual tiene todas las demás criterios, entonces por ahora está ahí. Y dentro de los mamíferos, perdón, dentro de los vertebrados sin escamas, sin pelo y sin plumas, los clasifico a todos como anfibios. ¿Listo? Ese es como un poquitico más claro, más fácil que el anterior, que ya yo puedo hacer, o me dan la clave dicotómica, porque ya me quedan 2 minutos, ya me queda 1 minuto, me pueden dar la clave dicotómica y clasificar, o me dan un diagrama o información y yo tengo que hacer la clave dicotómica. Miss, una pregunta rápida. Es que viendo las notas ayer, tú pusiste algo de una prueba, saber cuál fue esa prueba. Prueba taller saber fue uno que ustedes hicieron, eran 10 preguntas, espérate, yo te digo, ¿por qué? Porque acá tengo la nota, por ejemplo, Dani sacó 90, la prueba saber sacó 80. Prueba saber, espérate, si quieres ahorita te escribo cuando la hicimos, bueno, espérate que se alcanza a buscar. Chicos, entonces, en este momentico, prácticamente se va a acabar la clase, ya le voy a decir a Daniela cuándo fue la prueba saber. Prueba saber, espera, pues que no la tengo aquí. Prueba saber, 30 de marzo, Dani. Bueno. ¿Y bueno. preguntabas? En clase, yo hice la retroalimentación de las respuestas y de las notas, hace como esa misma semana de marzo. Yo en clase di la retro, de como el 31 de marzo creo que fue. Listo, chicos, abrazos. Listo, ya en cualquier momentico se acaba la clase, entonces terminamos. Chao, Miss. Chao. Chao, mis gracias. Chao. Mis gracias. Con mis servicios. Miss, Chao, ¿sería que me juiciosos. podrías dar los temas de la evaluación? ¿O me los envías por correo? Te los envío por correo porque creo que queda menos de 1 minuto. Entonces yo te escribo los Yo temas. te envío los contactos, Gloria. ¿Listo, amor? Ok. Ya te los envío. Listo. Yo Chao, más mis tarde. gracias. Chao, chao, Fajardito, juiciosos. Nos vemos. Mami. Chao.